En esta oportunidad voy a leerles los artículos 209 al 441 del Código Civil. Artículo 209. Igualdad de derechos de los hijos. Capítulo quinto. Paternidad y filiación extramatrimonial. Los hijos procreados fuera de matrimonio gozan de iguales derechos que los hijos nacidos de matrimonio. Sin embargo, para que vivan en el hogar conyugal se necesita el consentimiento expreso del otro cónyuge. Artículo 210. Reconocimiento del padre. Cuando la filiación no resulte del matrimonio ni de la unión de hecho registrada de los padres, se establece y se prueba con la relación a la madre del solo hecho de nacimiento y con respeto del padre por el reconocimiento voluntario y por sentencia judicial que declare la paternidad. Artículo 211. Formas de reconocimiento. El reconocimiento voluntario puede hacerse: 1. En la partida de nacimiento y por comparecencia ante el registrador civil. 2. Por acta especial ante el mismo registrador. 3. Por escritura pública. 4. Por testamento. Y 5. Por confesión judicial. En los casos de los tres últimos incisos de este artículo debe presentarse al registrador civil testimonio o certificación del documento en que conste el reconocimiento para su inscripción y anotación de la partida de nacimiento respectiva. Artículo 212. El reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho el testamento y este revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Tampoco puede sujetarse a ninguna modalidad. Artículo 213. Es válido el reconocimiento que se hace por medio del testamento, aunque éste se declare nulo por falta de requisitos testamentarios especiales que no hubieran anulado al acto si solo hubiera otorgado el reconocimiento. Artículo 214. Reconocimiento de ambos padres. Los padres pueden reconocer al hijo conjunta o separadamente. El reconocimiento hecho por un solo de los padres solo produce efecto respecto de él. El padre o la madre que no intervino en el acto, así como el propio hijo o tercero interesado legítimamente, puede impugnar el reconocimiento dentro de 6 meses a contar el día en que tal hecho fuera conocido por ellos. Si el hijo fue menor de edad, puede contradecir el reconocimiento dentro del año siguiente a su mayoría. Artículo 215. Reconocimiento separado. Cuando el padre y la madre hicieran reconocimiento separadamente, no estarán obligados a revelar el nombre de la persona con quien hubieran tenido el hijo. Artículo 216. Reconocimiento por los abuelos. En caso de muerte o incapacidad del padre y de la madre, el hijo puede ser reconocido por el abuelo paterno o por el abuelo materno respectivamente. Si el incapaz recobrare la salud, podrá impugnar el reconocimiento dentro del año siguiente, el día que tenga conocimiento de aquel hecho. Artículo 217. Reconocimiento por el menor de edad. El varón de menor de edad no puede reconocer a un hijo sin el conocimiento de lo que ejerza sobre él la patria potestad o de la persona bajo cuya tutela se encuentre o falta de esta sin la autorización judicial. Artículo 218. La mujer mayor de 14 años sí tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos sin necesidad de obtener el consentimiento a que se refiere el artículo anterior. Artículo 219. Derechos de la mujer que ha cuidado a un niño. La mujer que ha cuidado a un niño como hijo suyo y ha proveído su asistencia y educación tiene derecho a que no le separen de ella por efecto del reconocimiento que un hombre ya haya hecho del menor. Pero si fuera obligado a entregarlo por resolución judicial, el padre que pretenda llevárselo deberá previamente pagar el monto de lo gastado en el sostenimiento del niño. Artículo 220. Acción judicial de filiación. El hijo que no fuera reconocido voluntariamente tiene derecho a pedir que judicialmente se declare su filiación y este derecho nunca prescribe respecto a él. Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejara iniciando el tiempo de su fallecimiento o intentarla si el hijo falleciere durante su menor edad o si hubiere adolecido de incapacidad y muriere en este estado. Artículo 221. Casos en que puede ser declarada la paternidad. La paternidad puede ser judicialmente declarada: 1. Cuando existan cartas, escritos o documentos en que se reconozca. 2. Cuando el pretensor se halle posesión notoria de este hijo del presunto padre. 3. En los casos de violación, estupro o rapto, cuando la época del delito coincida con la de la concepción. Y 4. Cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción. 5. Cuando el ADN de la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico ADN determine científicamente la filiación con el presunto padre, madre e hijo. Si el presunto padre se negara a someterse a la práctica de dicha prueba ordenada por jueces competentes, su negativa se tendrá como prueba de la paternidad, salvo prueba en contrario. La prueba del ácido desoxirribonucleico ADN deberá ser ordenada por juez competente, pudiendo realizarse en cualquier institución de carácter público, privada, nacional o extranjera especializadas en dicha materia. Este medio de prueba deberá cumplir con los requisitos establecidos en la ley
para su admisibilidad. En juicios de impugnación de paternidad o maternidad será admisible en iguales condiciones y circunstancias la prueba molecular genética del ácido desoxirribonucleico ADN. Artículo 222. Presunción de paternidad. Se presumen hijos de los padres que han vivido maridablemente. Los nacidos después de 180 días contados desde que iniciaron sus relaciones de hecho. Y 2. Los nacidos dentro de los 300 días siguientes al día en que cesó la vida común. Contra la presunción del presente artículo se admite la prueba biológica del ácido desoxirribonucleico ADN. Artículo 223. Posesión notoria del Estado. Para que haya posesión notoria del Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. 1. Que hayan proveído a su subsistencia y educación. 2. Que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y 3. Que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. Artículo 224. Acción de filiación después del fallecimiento de los padres. La acción de filiación solo podrá establecerse o entablarse en vida del padre o de la madre contra quien se dirija, salvo los siguientes casos. 1. Cuando el hijo sea póstumo. 2. Cuando la persona contra quien se dirija la acción hubiera fallecido durante la menor edad del hijo. Y 3. En los casos mencionados en el artículo 221. Artículo 225. Indemnización de la madre. La madre tiene derecho a ser indemnizada del daño moral en los casos de exceso carnal delictuoso o de minoridad al tiempo de la concepción. Artículo 226. Improcedencia de la acción. La acción concedida en el artículo anterior y la declaratoria que se refieren a los incisos 3 y 4 del artículo 121 no procede en los casos siguientes. 1. Si durante la época de la concepción la madre tuvo comercio carnal con personas distintas del presunto padre. Y 2. Si durante la época de la concepción fue manifiestamente imposible al demandado tener acceso carnal con la madre. Artículo 227. Reconocimiento es acto declarativo. El reconocimiento voluntario y el judicial son actos declarativos de la paternidad y por consiguiente surten sus efectos desde la fecha de nacimiento del hijo. Sobre la calidad del hijo no puede celebrarse transacción ni compromiso alguno, pero sobre los derechos pecuniarios que puedan deducirse de la filiación. Artículo 228. Capítulo 6 de la adopción. Todos los aspectos relativos a la adopción se rigen por la ley de adopciones. Artículo 229 al artículo 251 son derogados. Capítulo 7 de la patria potestad. Artículo 252. En el matrimonio y fuera de él, la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores conjuntamente por el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, y por el padre o la madre en cuyo poder esté el hijo en cualquier otro caso. Los hijos mayores de edad permanecerán bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción. Artículo 253. Obligaciones de ambos padres. El padre y la madre están obligados a cuidar y sustentar a sus hijos, sean o no de matrimonio, educarlos y corregirlos empleando medios prudentes de disciplina y serán responsables conforme a las leyes penales si los abandonan moral o materialmente y dejan de cumplir los deberes inherentes de patria potestad. Artículo 254. Representación del menor o incapacitado. La patria potestad comprende el derecho de representar legalmente al menor incapacitado en todos los actos de vida civil, administrando sus bienes y aprovechar sus servicios atendiendo a su edad y condición. Artículo 255. Mientras subsista el vínculo matrimonial o la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o la de incapacidad y la administración de sus bienes. La tendrán también ambos padres conjunta o separadamente, salvo los casos regulados en el artículo 115 o en los de separación o de divorcio en los que la representación y la administración la ejercerá quien tenga la tutela menor o del incapacitado. Artículo 156. Pugna entre el padre y la madre. Siempre que haya pugna de derechos e intereses entre el padre y la madre en ejercicio de la patria potestad, la autoridad judicial respectiva debe resolver lo que más convenga al bienestar del hijo. Artículo 257. Padres menores de edad. Si los padres fueren menores de edad, la administración de los bienes de los hijos serán ejercitadas por la persona que tuviere la patria potestad o tutela sobre el padre. Artículo 258. Hijo adoptivo. La patria potestad sobre el hijo adoptivo la ejerce únicamente la persona que lo haya adoptado.
6. Por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de niñez y de la adolescencia. Artículo 259. Capacidad relativa de los menores. Los mayores de 14 años tienen capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida con la que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. Artículo 260. Los hijos deben de vivir con sus padres casados unidos. Los menores de edad deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que tenga a su cargo. No pueden, sin permiso de ellos, dejar la casa paterna o materna o aquella en que los padres los han puesto, debiendo en todos los casos ser auxiliada la autoridad doméstica por la pública para hacer volver a los hijos y al poder la obediencia de sus progenitores. Artículo 161. Madre soltera o separada. Cuando el padre y la madre no sean casados ni estén unidos de hecho, los hijos estarán en poder de la madre, salvo que ésta convenga en que pasen a poder del padre o que sean internados en un establecimiento de educación. Artículo 262. El interés de los hijos es predominante, no obstante los preceptuado en los artículos anteriores, cuando la conducta de los padres sea perjudicial al hijo y se demande la suspensión o pérdida de la patria potestad, debe el juez adoptar las providencias urgentes que exija el interés y conveniencia del menor y pueda disponer también, mientras resuelve en definitiva, que salga de la casa de sus padres y quede al cuidado del pariente más próximo o de otra persona de reconocida honorabilidad, si fuese posible, de un centro educativo. Artículo 263. Los hijos deben respeto a sus padres. Los hijos, aun cuando sean mayores de edad y cualquiera que sea su estado y condición, deben honrar y respetar a sus padres y están obligados a prestarles asistencia en todas las circunstancias de la vida. Artículo 264. Bienes de los hijos. Los padres no pueden enajenar ni gravar los bienes de los hijos, ni contraer en nombre de ellos obligaciones que excedan los límites de su ordinaria administración, sino por causa de absoluta necesidad y evidente utilidad y previa de la autorización del juez competente en intervención del Ministerio Público. Artículo 265. Tampoco podrán los padres celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de un año sin autorización judicial, ni vender valores comerciales, industriales, títulos de renta, acciones, bonos frutos y ganados por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta, ni prestar garantía en representación de los hijos a favor de tercera persona. Artículo 266. Siempre que el juez conceda licencia para enajenar o grabar bienes inmuebles, tomará las medidas necesarias para hacer que el producto de la venta o el monto de crédito sea empleado en el objeto que motivó la autorización y que el saldo, si lo hubiere, se invierta debidamente, depositándose mientras tanto en un establecimiento bancario. Artículo 267. Salvo el caso de sucesión intestada en el que ejerza la patria potestad, no puede adquirir ni directa ni indirectamente bienes o derechos del menor. Los actos realizados contra esta prohibición pueden ser anulados o solicitud del hijo o de sus herederos. Artículo 268. Tutor especial. Si surge un conflicto de intereses entre hijos y sujetos a la misma patria potestad, o entre ellos y los padres, el juez nombrará un tutor especial. Artículo 269. Separación de la patria potestad. Si el que ejerce la patria potestad disipa los bienes de los hijos o por su mala administración se disminuyen o deprecian, será separado de ella a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes o colaterales, dentro del cuarto grado de consanguinidad o del Ministerio Público. Artículo 270. Los padres están obligados a prestar garantía de la conservación y administración de los bienes de los hijos cuando pasen a ulteriores nupcias o cuando sean declarados en quiebra. Artículo 271. Si aquel que se halla bajo la patria potestad se le hiciera alguna donación o se le dejara herencia o legado con la expresa condición de que los bienes no los administren los padres, será respetada la voluntad del donante o testador, quien deberá designar la persona o institución administradora, y si no lo hiciera, el nombramiento lo hará el juez en persona de reconocida solvencia y honorabilidad, si no hubiere institución bancaria autorizada para tales cargos. Artículo 272. Los padres deberán entregar a los hijos, luego que estos lleguen a la mayoría de edad, los bienes que les pertenezcan y rendir cuentas de su administración. Artículo 273. Suspensión. La patria potestad se suspende: 1. Por ausencia del que ejerce declarada judicialmente; 2. Por interdicción declarada en la misma forma; 3. Por ebriedad consuetudinaria; y 4. Por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Artículo 274. Pérdida. La patria potestad se pierde: 1. Por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares; 2. Por dedicar a los hijos o a la mendicidad o darles órdenes, consejos, insinuaciones y ejemplos corruptores; 3. Por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos;
Por la exposición, abandono que el padre o la madre hicieran de sus hijos para que él lo haya expuesto o abandonado. Y 5, por haber sido condenado 2 o más veces por delito del orden común, si la pena excediera de 3 años de prisión por cada delito. También se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona. Artículo 275. El que se haya sido suspendido en el ejercicio de la patria potestad o le hubiere perdido no quedará exonerado de las obligaciones hacia sus hijos que se establecen en el presente capítulo. Artículo 276. Solo podrán promover las acciones sobre pérdida o suspensión de la patria potestad los ascendientes de menores parientes colaterales dentro del cuarto grado de consanguinidad y el Ministerio Público. El progenitor inocente y el Ministerio Público serán parte del juicio en todos los casos. Artículo 277. Restablecimiento. El juez, en vista de las circunstancias de cada caso, puede, en petición de parte, restablecer el padre o la madre el ejercicio de la patria potestad en los siguientes casos. Cuando la causa o las causas de suspensión o pérdida hubieran desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas o los bienes de los hijos. 2. Cuando el caso del delito cometido contra el otro cónyuge al que se refiere el inciso 3 del artículo 74 no haya habido reincidencia y hubiera existido circunstancias atenuantes. Y 3. Cuando la rehabilitación fuere pérdida por los hijos mayores de 14 años o por su tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviese comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso 1 de este artículo. En todos los casos deberá aprobarse la buena conducta del que se intenta rehabilitar, por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha de que se presente la solicitud respectiva. Artículo 278. Concepto. La denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y también la educación, instrucción del alimentista cuando es menor de edad. Artículo 179. Los alimentos han de ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien los debe y de quien los recibe. Serán fijados por el juez. El dinero al obligado se le pueden permitir que los alimentos los preste de otra manera cuando al juicio del juez median razones que lo justifiquen. Artículo 280. Los alimentos se reducirán, aumentarán proporcionalmente según el aumento o disminución que sufran las necesidades del alimentista y la fortuna que hubiere de satisfacerlos. Artículo 281. Los alimentos solo se deben en la parte en que los bienes y el trabajo del alimentista no alcancen a satisfacer sus necesidades. Artículo 282. No es renunciable ni intransmisible ante un tercero ni embargable el derecho de los alimentos. Tampoco pueden compensarse con lo que el alimentista debe al que ha de prestarlos. Podrán, sin embargo, compensarse, embargarse, renunciarse y enajenarse a las pensiones alimenticias atrasadas. Artículo 283. Personas obligadas. Están obligados recíprocamente a darse alimento a los cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre por sí, circunstancias personales y pecuniarias, no estuviere en posibilidad de proporcionar alimentos a sus hijos y la madre tampoco pudiera hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos, los alimentistas, para que todo el tiempo que dure la imposibilidad del padre de estos. Artículo 284. Cuando recaiga sobre 2 o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. En caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez podrá decretar que uno o varios de los obligados le preste provisionalmente sin perjuicio de que pueda reclamar de los demás de la parte que le corresponde. Artículo 285. Cuando 2 o más alimentistas tuvieran derecho a ser alimentados por una misma persona y ésta no tuviera fortuna bastante para atender a todos, los prestará en el orden siguiente. A. 1. A su cónyuge. 2. A los descendientes del grado más próximo. 3. A los ascendientes también del grado más próximo. Y 4. A los hermanos. Si los alimentistas concurrentes fuesen el cónyuge o varios sujetos o la patria potestad del juez, atendiendo a la necesidad de uno y otros, determinará la preferencia o la distribución. Artículo 286. Derechos para los alimentos. De las deudas que la mujer se vea obligada a contraer para alimentos de ella y de los hijos por no proporcionar el padre lo indispensable para cubrirlos, será ésta responsable de su pago en la cuantía necesaria para ese objeto. Artículo 287. La obligación de dar alimentos será exigible desde que lo necesite la persona que tenga derecho a percibirlos. El pago se hará mensualidades anticipadas y cuando fallezca el alimentista, sus herederos no estarán obligados a devolver lo que éste hubiera recibido anticipadamente. Artículo 288. El que haya suministrado alimentos con potestad de cobrarlos tiene derecho a ser indemnizado por la persona que esté obligada a satisfacerlos. Artículo 289. Cesará la obligación de dar alimentos.
Uno, por la muerte del alimentista. Dos, cuando aquel que los proporciona se ve en la imposibilidad de continuar prestándolos o cuando termina la necesidad del que los recibía. Tres, en el caso de injuria, falta o daño grave inferidos por el alimentista contra el que debe prestarlos. Cuatro, cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación del trabajo del alimentista mientras subsistan estas causas. Y cinco, si los hijos menores se casaren sin el consentimiento de los padres. Artículo 190. Los descendientes no pueden tampoco exigir alimentos cuando han cumplido 18 años de edad, a no ser que se hayan habitualmente enfermos, impedidos o en estado de interdicción. Y dos, cuando se le ha asegurado la subsistencia hasta la misma edad. Artículo 291. Las disposiciones de este capítulo son aplicables a los demás casos en que por la ley, por testamento o por contrato se tenga derecho a alimentos, salvo lo pactado u ordenado por el testador o lo dispuesto por la ley para el caso especial que se trate. El derecho de alimentos que provenga de contrato o disposición testamentaria no perjudica en ningún caso la preferencia en que la ley establece en favor de los parientes del obligado. Artículo 292. Obligación de garantía. La persona obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover un juicio para obtenerlos debe garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca si tuviera bienes suficientemente hipotecables o confianza u otras seguridades a juicio del juez. En este caso, el alimentista tendrá derecho a que sean anotados bienes suficientes del obligado a prestar alimentos mientras no los haya garantizado. Capítulo 9 de la tutela, párrafo 1, disposiciones generales, artículo 293, casos en que procede. El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a la tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. También quedará sujeto a tutela, aunque fuera mayor de edad, y el que hubiera sido declarado en un estado de interdicción si no tuviera padres. El tutor es el representante legal del menor o incapacitado. Artículo 294. La tutela se ejerce por un tutor y un protutor cuyos cargos son personales y no pueden delegarse, pero pueden otorgar mandatos especiales para actos determinados. Artículo 295. La tutela y protutela son cargos públicos a cargo de desempeño y obligadas todas las personas que se encuentran en de sus derechos civiles. Artículo 296. Clases de tutela. La tutela puede ser testamentaria, legítima y judicial. Artículo 297. Testamentaria. La tutela testamentaria se instituye el testamento por el padre o la madre sobreviviente para los hijos que estén bajo su patria potestad, por el abuelo o la abuela para que los nietos que estén sujetos a su tutela legítima, por cualquier testador para que lo instituya el heredero o legatario. Si éste careciera de tutor nombrado por el padre o la madre y tutor legítimo, y por el adoptante que designe heredero o legatario o su hijo adoptivo. Artículo 298. Los padres y los abuelos en su caso pueden nombrar un tutor y un protutor para todos o varios de sus hijos o para cada uno de ellos. Pueden también nombrar varios tutores y protutores para que se ejerzan el cargo uno en defecto de otro, respectivamente en el orden de su designación. Artículo 299. La tutela legítima de los menores corresponde en el orden siguiente: 1 al abuelo paterno, 2 al abuelo materno, 3 a la abuela paterna, 4 a la abuela materna y 5 a los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferidos los que procedan en ambas líneas y entre estos el de mayor edad y capacidad. La línea materna será preferida a la paterna para la tutela de los hijos fuera del matrimonio. Sin embargo, mediante motivos justificados para variar la precedencia, puede el juez nombrar tutor al pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor solvencia, de unidad y preparación que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. Artículo 300. Judicial. La tutela judicial procede por nombramiento del juez competente cuando no haya tutor testamentado ni legítimo. Para este efecto, el Ministerio Público y cualquier persona capaz deben denunciar a la autoridad del hecho que da lugar a la tutela no provista. Para la designación de la persona del autor, y el juez deberá tomar en cuenta las circunstancias que se mencionen en el artículo anterior. Artículo 301. Tutela de los declarados en estado de interdicción. La tutela de los mayores de edad declarados en interdicción corresponde: 1 al cónyuge, 2 al padre y a la madre, 3 a los hijos mayores de edad y 4 a los abuelos en el orden anteriormente establecido. Artículo 302. Si hallándose en ejercicio de un tutor legítimo judicial pareciere el testamentario, se transferirá inmediatamente a este la tutela. Artículo 303. Derechos de los menores que han cumplido 16 años. A los menores que hayan cumplido la edad de 16 años debe asociarlos al tutor y la administración de los bienes para su información y conocimiento, y si carecieren de tutor testamentario tendrán derecho a posponer candidato entre sus parientes llamados a la tutela legítima o, falta de estos, a persona de reconocida honorabilidad para que ejerza la tutela
judicial. Artículo 304. Protutor. El protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. La asignación del protutor se hará en la misma forma del tutor puede recaer en parientes del pupilo u otras personas, siempre que reúna las condiciones de notoria, honradez y arraigo. Artículo 305. El protutor está obligado: 1. A intervenir que el inventario y avalúo de los bienes del menor y la calificación y otorgamiento de la garantía que debe prestar el tutor. 2. A defender los derechos del menor en juicio y fuera de él, siempre que está en posición con los intereses del tutor. 3. A promover el nombramiento del tutor cuando proceda a la remoción de que estuviera ejerciéndola o cuando la tutela quede vacante o abandonada. 4. A intervenir en la rendición de cuentas del tutor. Y 5. A ejercer las demás atribuciones que le señala la ley. Artículo 306. Tutores específicos. Cuando hubiera conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, el juez nombrará tutores específicos. Artículo 307. Mientras no se nombre tutor y protutor y no se ciernan los cargos, del juez de oficio a solicitud del Ministerio Público deberá dictar las providencias necesarias para que el cuidado de la persona del menor o incapacitado la seguridad de sus bienes. Artículo 308. Tutores legales. Los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social que acojan menores o incapacitados son tutores y representantes legales de los mismos desde el momento de su ingreso y de su cargo no necesita discernimiento. Artículo 309. Derogado. Artículo 310. Los extranjeros no están obligados a aceptar cargo de tutor o tutor, sino en el caso del que se trate de sus parientes y connacionales. La admisión de tales cargos no implica la adquisición de la nacionalidad guatemalteca. Artículo 311. El discernimiento de la tutela se rige por la ley del domicilio del menor o incapacitado. El cargo de tutor discernido en país extranjero de conformidad con la ley de dicho país será reconocido en la República. La tutela en cuanto a los derechos y obligaciones que impone se rige por las leyes del lugar en que fue discernido el cargo. Artículo 312. Las facultades de los tutores respecto a los bienes del menor o incapacitado tuviera fuera del lugar de su domicilio se ejercitarán conforme a la ley del lugar en que dichos bienes se hayan situados. Artículo 313. Las disposiciones relativas a los tutores regirán para las personas que administren bienes de menores o incapaces en casos determinados. Párrafo 2. Inhabilidad y excusas para la tutela. Artículo 314. Prohibiciones. No puede ser autor ni protutor 1. El menor de edad y el capacitado. 2. El que hubiera sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos contra la honestidad u otros delitos del orden común que merezcan pena mayor de 2 años. 3. El que hubiera sido removido de otra tutela o no hubiera rendido cuentas de su administración o si habiéndolas rendido no estuviesen aprobadas. 4. El ebrio consuetudinario, el que haga uso habitual de estupefacientes, el vago de notoriedad, mala conducta. 5. El fallido o concursado mientras no haya obtenido su rehabilitación. 6. El que tenga pendiente litigio propio de sus ascendientes, descendientes o cónyuges con el menor incapacitado. 7. El que ha perdido el ejercicio de patria potestad o la administración de bienes de sus hijos. 8. El acreedor o deudor del menor por cantidad apreciable en relación con los bienes al menor a juicio del juez, a menos de conocimiento de causa haya sido nombrado por testamento. 9. El que no tenga domicilio en la República. Y 10. El ciego y el que padezca enfermedad grave, incurable o contagiosa. Artículo 315. Los tutores o protutores a quienes sobrevenga alguna de las imposibilidades que se mencionan en el artículo anterior serán separados de su cargo por declaración judicial previa denuncia y comprobación del hecho por el Ministerio Público o algún pariente del pupilo. Artículo 316. Remoción. Serán también removidos de la tutela y protutela: 1. Los que demuestran negligencia, ineptitud o infidelidad en el desempeño del cargo. 2. Los que incitaren al pupilo a la corrupción o al delito. 3. Los que emplearen maltrato con el menor. 4. Los que sabiendas hayan cometido inexactitud con el inventario, omitiendo bienes o créditos activos o pasivos. Y 5. Los que se ausenten por más de 6 meses del lugar en que desempeñan la tutela y protutela. Artículo 317. Excusa. Pueden excusarse de la tutela y protutela los que tengan a su cargo otra tutela o protutela. 2. Los mayores de 60 años. 3. Los que tengan bajo su patria potestad 3 o más hijos. 4. Las mujeres. 5. Los que por sus limitados recursos no puedan atender el cargo sin menoscabo de subsistencia. 6. Los que padezcan enfermedad habitual que les impida cumplir con los deberes de cargo. Y 7. Los que tengan que ausentarse de la República por más de 1 año. Artículo 318. Los que no fueren parientes del menor incapacitado no estarán obligados a aceptar la tutela o protutela si hubiera personas llamadas por la ley que no tengan excusa o impedimentos para ejercer aquellos cargos. Párrafo 3. Ejercicio de la tutela. Artículo 319.
Discernimiento del cargo. El tutor y el tutor no entrarán a ejercer sus cargos sino después de discernidos por el juez. Ninguna tutela puede ser discernida sin estar llenados todos los requisitos que para su ejercicio exige la ley. Artículo 320. La obligación de hacer inventario. El tutor procederá al inventario y avalúo de los bienes del menor o incapacitado entre los 30 días siguientes a la situación del cargo o plazo por restringido o ampliado prudencialmente por el juez según las circunstancias. En ningún caso, ni aun por disposición del testador, quedará el tutor eximido de esta obligación. Artículo 321. Constitución de garantía. Practicando el inventario, el tutor y el protutor quedarán solidariamente obligados a promover la construcción de la garantía, salvo que no haya bienes o que, tratándose de tutor testamentario, hubiera sido relevado de esta obligación por el testador en cuanto a los bienes objeto de herencia, donación o legado. Artículo 322. Cuando una posterioridad del discernimiento de la tutela sobrevenga o se descubra causas que haga obligatoria la caución, lo hará saber al juez, al propio tutor o al protutor o al Ministerio Público para el efecto de la constitución de la garantía. Artículo 323. La garantía deberá asegurar 1. El importe de los bienes muebles que reciba el tutor en promedio de la renta de los bienes en los últimos 3 años anteriores a la tutela. 3. Las utilidades que durante un año puedan percibir el pupilo de cualquier empresa. Artículo 124. La garantía deberá aumentar o disminuirse según o se disminuya el valor de los bienes expresados y el de las cosas que aquella esté constituida. Artículo 325. La garantía deberá consistir en hipoteca, prenda o fianza otorgada para alguna institución bancaria legalmente autorizada para el efecto de la garantía personal y aún la caución juratoria. Pueden admitirse por el juez cuando a su juicio fueren suficientes tomados en cuenta el valor de los bienes que haya de administrar el tutor y la solvencia y buena reputación de este. Artículo 326. La garantía prendaria que preste el tutor se constituirá depositando los efectos o valores de una institución de crédito autorizada para recibir depósitos y falta de ella en una persona de notorio arraigo. Artículo 327. El juez fijará solicitud y propuesta del tutor la pensión alimenticia de acuerdo con el inventario y las circunstancias del pupilo, sin perjuicio de alterarla según el aumento o disminución del patrimonio y otros motivos que apreciará el tribunal. Artículo 328. El tutor dentro del primer mes de ejercer su cargo someterá a la aprobación del juez el presupuesto de gastos de administración para el año. Para los gastos extraordinarios que pasen de 500 quetzales necesita el tutor autorización judicial. Artículo 329. Las alhajas, muebles, procesos, efectos públicos, bonos, acciones y valores que a juicio del juez no hayan de estar en poder del tutor serán depositados en un establecimiento autorizado por la ley para recibir depósitos. Artículo 330. Carrera, oficio o profesión del menor. El tutor se destinará al menor a la carrera, oficio o profesión que éste elija según sus circunstancias. Si ya había iniciado alguna de estas actividades durante la patria potestad, el tutor no puede variarlas sin autorización del juez, para lo cual deberá tomarse en cuenta las actitudes y circunstancias del menor. Artículo 331. El pupilo debe el respeto y obediencia al tutor. Este tiene el respeto de aquel la facultad de los padres con las limitaciones que la ley establece. Artículo 332. Necesidad de autorización judicial. El tutor necesita autorización judicial 1. Para enajenar o agravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado, para dar los primeros en arrendamiento por más de 3 años o con anticipo de renta por más de un año, para hacer o reconocer mejoras que no sean necesarias, para constituir servidumbres pasivas y en general para celebrar otra clase de contratos que afecten al patrimonio del pupilo, siempre que pasen de 500 quetzales. Los contratos a que se refiere este inciso no pueden ser prorrogados. 2. Para tomar dinero o mutuo debiendo sujetarse a las condiciones y garantías acuerde el juez. 3. Para repudiar herencias, legados y donaciones. 4. Para transcribir o comprometer en árbitros las cuestiones en que el pupilo tuviera interés. 5. Para hacerse pago de los créditos que tenga contra el menor incapacitado. Y 6. Para resolver la forma, condiciones y garantías en que se debe colocar el dinero. Artículo 333. La venta de valores comerciales o industriales, títulos de renta, acciones, bonos, frutos y ganados podrá hacerse extrajudicialmente, pero nunca por menor valor de que se cotice en la plaza del día de la venta, lo cual deberá comprobar el tutor a rendir sus cuentas. Artículo 334. El autor responde de los intereses legales del capital del pupilo cuando por su omisión o negligencia quedara improductivo o sin empleo.
Artículo 335. El tutor no puede, sin autorización judicial, liquidar la empresa que conforme parte del patrimonio del menor o vaciar el comercio o industria que sus causantes hubiera estado dedicados. Artículo 336. Quedan prohibidos el tutor los siguientes actos. 1. Contratar por sí o interpósita persona con el menor o incapacitado a aceptar contra él créditos de derechos y acciones a no ser que resulten en su obligación legal. 2. Disponer a título gratuito de los bienes del menor incapacitado. 3. Aceptar donaciones del expupilo sin estar aprobadas y canceladas las cuentas de su administración, salvo cuando el tutor fuera ascendiente, cónyuge o hermano del donante. 4. Hacer remisión voluntaria de derechos del menor incapacitado. Y 5. Aceptar la institución de beneficiarios en seguros a su favor provenientes de su pupilo. Artículo 367. Tampoco podrán contratar acerca de bienes del menor incapacitado por sí o por si interpósita persona a los parientes del tutor, salvo que estos sean coherederos o coartícipes del pupilo. Artículo 338. El tutor no puede reconocer hijos del pupilo sino con el consentimiento expreso de éste, y en ningún caso los de incapaz, ni consentir expresa prácticamente las resoluciones desfavorables al pupilo. Artículo 369. Durante el ejercicio de la tutela, el tutor está obligado a defender los derechos del menor en juicio y fuera de él, cuando esté en oposición con los intereses del tutor, y a promover el nombramiento cuando proceda a la remoción de que le tuviera en ejercicio o cuando la tutela quede vacante o abandonada. Artículo 340. Retribución de la tutela. La tutela y protutela dan derecho a una retribución que se pagará anualmente y que no bajará del 5 ni excederá del 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del pupilo. Cuando la retribución no hubiera sido fijada al testamento o cuando sin mediar negligencia del tutor no hubiera rentas o productos líquidos, la fijará el juez teniendo en cuenta la importancia del caudal del pupilo y el trabajo que ocasiona el ejercicio de la tutela. La retribución se retribuirá entre el tutor y el protutor, correspondiendo al primero el 65% y al segundo el 25% restante. Artículo 341. Cuando el tutor y el protutor hubieran sido removidos por su culpa, no tendrán derechos a recibir retribución alguna. Artículo 342. El tutor está obligado a llevar una contabilidad comprobada y exacta de todas las operaciones de su administración en libros de autorizados, aun cuando el testador le hubiera relevado a rendir cuentas al final de su cargo. Presentará una memoria que resuma los actos llevados a cabo. Párrafo cuarto. Rendición de las cuentas de la tutela. Artículo 343. El tutor deberá rendir cuentas anualmente y al concluirse la tutela o cesar su cargo. Artículo 344. La rendición anual de cuentas se hará ante el juez con intervención del tutor y del Ministerio Público. Artículo 345. La rendición final de cuentas se hará por el tutor o sus herederos al expupilo a quien lo represente dentro de 60 días contados desde que terminó el ejercicio de la tutela. Artículo 346. El tutor que sustituya a otros estará obligado a exigir la entrega de bienes en la rendición de cuentas al que lo ha precedido. Si no lo hiciere, es responsable de los daños y perjuicios que por su omisión si siguieran al pupilo. Artículo 347. Las cuentas deben ir acompañadas de su comentario justificativo. Solo podrá excusarse la comprobación de los gastos en que no se acostumbra a recoger recibo. Artículo 348. Los gastos de la rendición de cuentas serán a cargo del menor o incapacitado. Artículo 349. Entrega de bienes. El tutor, concluida la tutela, está obligado a entregar al que fue su pupilo todos los bienes y documentos que le pertenecen. Esta obligación no se suspende por estar dependiente de la rendición de cuentas. Artículo 350. El saldo de las cuentas que resultare a favor o en contra del tutor producirá interés legal. En el primer caso, desde el pupilo sea requerido para el pago previa entrega de los bienes. En el segundo, desde la rendición de cuentas se hubiere sido rendida dentro del término legal. Y en caso contrario, desde que éste expire. Artículo 351. Prescripción de acciones. Las acciones o obligaciones que recíprocamente correspondan al tutor y al expupilo por razón del ejercicio de tutela se extinguen a los 5 años de concluida esta. Capítulo 10 de Patrimonio Familiar. Artículo 352. Concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por lo cual se destina uno o más bienes en la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Artículo 353. Bienes sobre los cuales pueden constituirse las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean de objeto de explotación familiar pueden construir el patrimonio de familia siempre y que su valor no exceda de la cantidad máxima
fijada en este capítulo. Artículo 354. Solo puede fundarse un patrimonio para cada familia, por el padre o la madre sobre sus bienes propios o por marido y mujer sobre bienes comunes de la sociedad conyugal. También puede constituirse por un tercero a título de donación o legado. Artículo 355. Valor máximo del patrimonio. No puede establecerse patrimonio familiar que sea de 100.000 quetzales en el momento de su constitución. Cuando el valor de los bienes afectos haya sido inferior a dicha suma, podrá ampliarse hasta llegar a ese valor, sujetándose a la ampliación al mismo procedimiento que para su constitución. Artículo 356. Caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse salvo en el caso de servidumbre. Artículo 357. No puede hacerse un fraude de acreedores. El establecimiento del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de acreedores. Los bienes deben estar libres de anotación y gravamen y la gestión del constituyente solicitando la aprobación judicial será publicada para que llegue a conocimiento de los que puedan tener interés en oponerse. Artículo 358. Obligación de los beneficiarios. Los miembros de la familia beneficiaria están obligados a habitar la casa o a explotar personalmente el predio agrícola o industria o negocio establecido, salvo a las excepciones del juez permita temporalmente por motivos justificados. Artículo 359. Si en el inmueble constituido del patrimonio familiar fuera inscrito únicamente a nombre de la cabeza de la familia, se entenderá que ha sido constituido para el sostenimiento del cónyuge, de los hijos menores o incapaces y de las personas que tengan derecho a ser alimentadas por aquel. Artículo 360. Obligación de constituir patrimonio. Cuando haya peligro de que la persona que tiene obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque lo esté dilapidando, los acreedores alimentistas tienen derecho a exigir judicialmente que constituya patrimonio familiar sobre determinado bien del obligado. Artículo 361. Aprobación judicial. La constitución del patrimonio familiar se requiere la aprobación judicial y suscripción al registro de la propiedad previos a los trámites que fije el Código Civil y Mercantil. Sin embargo, cuando el Estado proceda al parcelamiento y distribución de un bien nacional, podrá darle a cada parcela el carácter de patrimonio familiar y bastará esta calificación legal para su constitución y registro. En los demás, este patrimonio familiar se regulará de conformidad con el dispuesto en este capítulo en todo lo que sea aplicable. Artículo 363. El patrimonio familiar termina cuando todos los beneficiarios cesan de tener derecho a percibir alimentos, cuando sin causa justificada y sin autorización judicial, la familia deja de habitar la casa o debe servir de morada o de cultivar por su cuenta la parcela previa vinculada. 3. Cuando demuestra autoridad y necesidad de la familia en el que el patrimonio pueda extinguirlo. 4. Cuando se expropian los bienes que le forman. 5. Por vencerse el término por el cual constituido. Artículo 364. El patrimonio familiar a término fijo deberá comprender el término indispensable para que el menor de los miembros actuales de la familia alcance la mayoría de edad, pero en ningún caso podrá constituirse en patrimonio familiar por un término menor de 10 años. Artículo 365. Terminando el derecho del patrimonio familiar, los bienes sobre que fue constituido volverán al poder de quien lo constituyó de sus herederos, pero si el dominio corresponde a los beneficiarios, tendrán derecho de hacer cesar la indivisión. Artículo 366. Cuando el patrimonio se extinga por expropiación del inmueble, la indemnización respectiva se depositará en una institución bancaria, mientras se constituye un nuevo patrimonio familiar. Artículo 367. Puede disminuirse el valor del patrimonio familiar cuando por causas posteriores a su establecimiento ha sobrepasado la cantidad fijada como máxima o porque sea de utilidad y necesidad para la familia dicha disminución. Artículo 368. El Ministerio Público intervendrá en la constitución, extinción y redacción del patrimonio familiar. Capítulo 11 del Registro Civil, párrafo 1, disposiciones generales. Artículo 369 a 437, derogados a partir del 30 de septiembre de 2008 por el artículo 103 del decreto del Congreso número 90-2005 el 20 de febrero de 2006. Párrafo 9. Registros de personas jurídicas. Artículo 438. En el libro especial de registro de personas jurídicamente hará la excepción de las comprendidas en los incisos 3 y 4, párrafo final del artículo 15 de este código. Artículo 469. La excepción se hará presencia del testimonio de la escritura pública o en que se
constituye a la persona jurídica debiéndose dar cumplimiento a los requisitos que establece el Tratado de la Sociedad en el código respectivo. Con la escritura debe acompañarse una copia de la misma en papel sellado al menor valor, que quedará archivada devolviéndose el testimonio de la escritura con la razón de haber quedado inscrita la persona jurídica. Artículo 440. Las asociaciones que menciona el inciso 3 del capítulo 15 presentarán para su inscripción copia simple certificada de sus estatutos o reglamentos y el acuerdo de su aprobación del reconocimiento de su personalidad jurídica, documentos que quedarán en el poder del registro. Párrafo 10. Disposición general del artículo 441. Derogado. Reformado por el artículo 4 del decreto del Congreso número 69-97 del 19 de septiembre de 1997. Derogado a partir del 30 de septiembre de 2008 por el artículo 203 del decreto del Congreso número 90-2005 del 20 de febrero del 2006. Ha sido un gusto para mí presentarles los artículos del 209 al 441 del Código Civil. Suscríbanse a mi canal.